Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula que se titula Sociedad Civil, Pueblo Bueno, ¿quién es quién en la atención a la primera infancia? Aunque quizá a primera vista pueda parecerle superfluo la forma en la que últimamente se ha referido a la sociedad civil, probablemente con intenciones distintas a las que algunos podemos dar la interpretación. Claramente no se está utilizando un término sociológico, un término académico, sino es un término que se le está dando un sentido político para referirse a ciertos partidos, a ciertos grupos de poder y en esta lucha política en la que estamos inmersos muy intensamente durante estos últimos meses. Lo cierto es que cuando empiezan a tomarse decisiones que tienen que ver con estos conceptos que no necesariamente quedan claros y que no saben necesariamente a quienes podrían afectar, pueden moverse ciertas circunstancias y estructuras que pueden dañar a los servicios para la primera infancia en nuestro país. Y esto es así porque la historia de los servicios en el país está llena de intervenciones, algunas de ellas muy afortunadas, muy enriquecedoras, de personas que no pertenecen, que no han pertenecido al gobierno, que no han pertenecido a partidos políticos, que no han pertenecido necesariamente a estos grupos de poder. Sí, por supuesto también ha habido aquellos que sí lo están, aquellos también que han surgido como parte de los, las actividades eclesiásticas que se derivan de algunas de las iglesias, pero veamos algunos de los grupos que son muy notables, que podríamos clasificar desde el punto de vista académico como sociedad civil y que pueden ser afectados por algunas de las medidas que actualmente se están tomando, sin tener, me parece a mí, una idea muy clara de quiénes son y cuáles son los efectos que pueden tenerse. Así es que empecemos un poco por los grupos de educación popular en nuestro país. Es muy conocido, por lo menos dentro del gremio, una experiencia de preescolar eh, emergido de la educación popular que se llama Netzahualpilli. Y este es muy conocido porque está documentado, porque hay un par de libros acerca de esta experiencia y porque tuvo influencia, mucha influencia en lo que sucedió en otros servicios muy parecidos antes de que la educación preescolar fuera obligatoria en el país. Entonces, muchos grupos de, mayoritariamente de comunidades urbano marginadas surgieron para organizar servicios educativos para niños pequeños. En este caso específico de preescolar, aunque también los hay para la atención de niños más pequeños. Um, Estos grupos surgieron a partir de madres que estaban preocupadas por sus hijos porque viviendo en condiciones de pobreza, viviendo en condiciones que demandan que toda la familia tenga una labor, las madres, en este caso específico de Netzahualpilli, que significa los hijos de Netzahualcoyotl, las madres de Ciudad Netzahualcoyotl, hace tiempo, cuando no era este lugar moderno y comunicado que actualmente es, sino cuando surgió como un cinturón de miseria, cuando no tenía muchos servicios y las madres tenían la necesidad de ir a trabajar a la ciudad, que en aquel entonces no era tan accesible, eh, se veían obligadas a dejar a sus hijos solos, en algunas ocasiones encerrados en sus casas, en algunas ocasiones deambulando solos por las polvorientas calles, porque en aquel entonces no estaba asfaltado, en condiciones poco seguras, poco sanas, ¿no? Sin poder acceder a sus alimentos y al cuidado que deben de tener los hijos pequeños, ¿no? Entonces, ante esta preocupación, las madres mismas pudieron ponerse de acuerdo entre ellas y fundar los propios servicios que el gobierno era incapaz de ofrecerles. Y bueno, como muchos otros grupos, este grupo comenzó a formar sus
propios lugares dentro de las casas de las mismas madres, a veces dentro de las casas de otras personas que se solidarizaban con ellas, porque no será muy raro para ustedes conocer que en estas circunstancias mucha gente ejerce su solidaridad. Eh, También en otros grupos, en espacios comunitarios como las iglesias, a veces en parques públicos, y muchos de ellos comenzaron a crear sus propias estrategias para satisfacer las necesidades educativas y de atención de sus hijos, con ideas muy diferentes a lo que en aquel momento estaba haciendo la SEP. Y entre estas experiencias les decía yo que tenemos documentadas, bueno, la de Nezahualcóyotl fue muy influyente porque logró desarrollar un modelo de educación popular muy bien documentada y con muy buenos resultados. Pero por supuesto que este no ha sido la única. Hay una gran cantidad de iniciativas, hay una red, hubo una red, no sé si aún continúe, de educación popular, muchos de educación popular preescolar, que bueno, pues todo este movimiento finalmente al pasar de los años se vio disminuido decididamente cuando la educación preescolar se hizo finalmente oficial, eh, parte de la educación básica y se hizo obligatoria y gratuita. Entonces las circunstancias en las que estos centros operaban pues tenían que ajustarse a las nuevas disposiciones. Hubo una expansión, digamos, de los servicios de preescolar y bueno, esto dejó de funcionar como tal. Muchos de estos grupos se extendieron, continuaron con sus actividades de cuidado diario, continuaron con sus actividades atendiendo a niños más pequeños y muchas de estas experiencias y de las personas que de ahí emergieron actualmente están reunidas en una red que es parte ahora de este grupo internacional Save the Children. Muchos otros se han expandido haciendo otro tipo de servicios comunitarios. Tenemos una fuerza de trabajo que surgió de aquí, de las madres que surgen de estas condiciones, que han sido muy fuertes, que se han superado no solamente en estos términos políticos, también en los términos académicos. Algunas se han convertido en políticos, algunos han formado partes de partidos políticos, de otros movimientos sociales, ¿no? Entonces ha sido una riqueza muy importante que le ha dado una fuerte identidad a la izquierda, que le ha dado una fuerte, un fuerte componente de lucha por y la promoción de los derechos de la infancia en nuestro país. A este tipo de grupos le debemos muchos de los preceptos actuales que exitosamente se han dado en nuestro país, que no surgieron del gobierno, sino de la presión de estos movimientos sociales y de la iniciativa de estas personas. Igualmente tenemos en otros programas, solo por mencionar algunos, por ejemplo el de CONAFE, que ya platicamos un poco en otra de las cápsulas, que es parte de la SEP, pero en realidad es un organismo autónomo que tiene su propio programa de educación inicial y que corre, como muchos de los programas de CONAFE, a través de voluntarios. No tienen maestros titulados, sino que son voluntarios que reciben una compensación. No se considera que es necesariamente un sueldo. Y aquí igualmente tenemos evaluaciones que se han hecho acerca del programa que terminan con la gran conclusión de que el programa tiene su fortaleza en las mujeres que trabajan en ellos. Son las mujeres de estas localidades populares, de estos pueblos indígenas, de las localidades rurales, igualmente quienes entregan su trabajo, su compromiso, su superación, su alma, diríamos, que han hecho que este programa pueda tener el éxito, el relativo éxito que tiene ahora. Cuando consideramos que es la opción que existe, aunque siempre podemos pensar en que se puede mejorar, la verdad es que exista un servicio como este, pues se lo debemos definitivamente a ellas, no tanto al gobierno. ¿No? Platicaremos después cuando hablemos del asunto del derecho a la educación, cómo la necesidad de preocuparse igualmente por las personas
que forman parte del personal de las instituciones, bueno, también tendríamos que estar cuidando sus derechos. Pero esta fórmula de voluntarios y de pagar becas o compensaciones, bueno, pues ha hecho que los servicios resulten baratos y sean subsidiados finalmente y mayoritariamente por las mujeres que vienen de estos sectores populares y que han encontrado una forma de aportar tanto a nuestra sociedad sin que la sociedad necesariamente les haya reconocido su enorme esfuerzo, ¿no? Dentro de todo esto también tenemos lo que ha sucedido en otros programas como el IMSS, con las guarderías subrogadas, en donde en efecto, ¿no? repartió, se repartió mucho dinero y se ayudó al impulso del negocio, ¿no? De las guarderías, con ese nombre además, con ese nombre equivocado, a los particulares y bueno, pues aquí fue donde tuvimos la gran tragedia de la guardería ABC en Sonora, en donde sí, en efecto, los responsables pues veían a este tipo de servicios como el gran negocio. Eh, Teníamos igualmente las estancias infantiles de Sede Sol, completamente distinto el esquema a los anteriores, en donde el objetivo mismo de lo que estaba sucediendo, el objetivo mismo del programa, era crear madres empresarias, predominantemente mujeres empresarias. Después vamos a hablar también de lo importante que tiene que ser este enfoque de género en cualquier política que tenga que ver con la atención a la primera infancia. Pero regresemos a este programa de las estancias. Inicialmente, su intención es promover que muchas de las madres se conviertan, se empoderen, ¿no? Con este lenguaje, y que se conviertan en empresarias y que su negocio sea la estancia. De tal forma que el gobierno les hacía un préstamo para poder hacer modificaciones a sus casas, o a los espacios en donde estas estancias pudieran formar parte. Y se les daba una capacitación sobre administración, básicamente. Al principio, cuando inició este programa, no tenía un componente educativo para los niños. De ahí que sí eran llamadas guarderías o estancias, siguen siendo estancias y no centros de desarrollo infantil, no centros educativos. Y bueno, pues justamente el asunto era que estas madres pudieran volverse empresarias. Entonces, el objetivo del programa era justamente hacer negocio de las empresas. Pero esto tenía igualmente el sentido de que las mujeres generaran trabajos, ¿no? Para ellas, que generaran fuentes de financiamiento que les ayudara a ser independientes y que les ayudara a romper este círculo de pobreza, ¿no? De tal forma que ellas pudieran generar su propio ingreso a través de una acción comunitaria y socialmente significativa como esta. Vamos a hablar después de qué significa esto, en dónde estamos y si esto se ha logrado o no. Pero el punto es que es como resultado de una acción gubernamental el que estemos como estamos en este momento. Entonces, cuando hablamos de la sociedad civil, en este contexto nos referimos a muchas cosas, a esta gran diversidad de actores de los que tenemos, ¿no? Desde quienes vienen de la iglesia, desde que vienen de estas instancias caritativas, de quienes vienen de la educación popular y los movimientos sociales, de quienes vienen del mundo empresarial y de quienes vienen igualmente de los lugares más aislados de nuestra república a través de programas como el de CONAFE y empiezan con, con esta actividad que se esperaría que fuera el inicio de nuevas posibilidades, de nuevas puertas que se abren para su desarrollo y para su ingreso. De tal forma que cuando hablamos de la sociedad civil en este contexto, pues necesitaríamos hacer estas grandes diferenciaciones. Me parece a mí que tiene que estar muy claro a quiénes nos referimos cuando queremos que la sociedad civil no participe, cuando decimos que la sociedad civil ha estado abusando, cuando la sociedad civil ha estado robando dinero que no le pertenece, y esto lo debemos tomar con mucha precaución. Estamos hablando de esta gran diversidad y con acciones
desinformadas, ¿no? Podemos estar dañando precisamente algunas de las comunidades más vulnerables y algunas de las mujeres más vulnerables y algunos de los niños más vulnerables de nuestro país. Entonces, a mí me parece que esta situación tendría que verse con mucho cuidado. Y más adelante vamos a seguir hablando de las repercusiones que los cambios, que las propuestas están teniendo en este momento. Y bueno, va a seguir siendo complicado, me disculpo de antemano, porque tenemos una gran diversidad de esquemas, de tal forma que hay muchas cosas que suceden y que podrían suceder precisamente con estas actividades que son tomadas de una manera general para todos los esquemas, probablemente sin entender la especificidad de cada uno de estos esquemas y de las personas que han venido participando. Bueno, mil gracias. Nos vemos en una siguiente.